¿Qué le parece que abordemos ahora desde la perspectiva del análisis la situación económica del país y del mundo, lo que estamos enfrentando, las medidas que se pueden tomar? Estamos en la línea con el economista, expresidente del Banco Central, Roberto Saller. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por atender nuestra llamada y nos interesa, Roberto, abordar el tema de la estrategia, ya desde la perspectiva de las semanas que han pasado, ¿no es cierto?, con medidas que se han tomado, algunas ya han entrado en vigencia, ley de protección del empleo, bono COVID, política, anunciado el ingreso familiar de emergencia. Pero he visto que hay propuestas como las que has hecho en lo personal que apuntan a que el esfuerzo fiscal todavía debiera ser mucho mayor. ¿Por qué no ha sido suficiente? A ver, yo diría principalmente porque la magnitud de la crisis es extraordinariamente grande. No tenemos referentes históricos recientes de una cosa de este estilo. Y porque el tipo de medidas que se han tomado y la magnitud de las medidas que se han tomado todavía yo diría que son bastante cortas, van claramente en la dirección correcta, pero yo diría que no responden a lo que está ocurriendo en términos de empleo, en términos de caída de salario, en términos de cierre de empresas. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo creo que hay un tema de magnitud primero que lo podemos conversar. Yo creo que la magnitud tiene que ser bastante más grande y hay capacidad para hacerlo. En segundo lugar, hay un tema de oportunidad. Yo diría que vamos atrasados respecto de las necesidades que tenemos. Yo creo que con los datos que vamos a ir viendo en el mes de abril, desgraciadamente van a ser muy duros. Y en tercer lugar, y quizás de las cosas más importantes, es que buena parte de las medidas que ustedes señalan son medidas que todavía no están en la práctica operativa. Han llegado muy pocas de estas a los usuarios finales, sean estas empresas pymes o sean estas personas o trabajadores que han quedado parcial o totalmente cesantes. Entonces yo creo que ahí hay tres cosas que hay que enfrentar y que se pueden hacer cosas, como digo, más rápido, más eficientemente y en una magnitud mayor. Entonces, Roberto, para ir bajando lo que tú señalas, a ver, cuando tú dices que la magnitud naturalmente es mucho más grande, que se nos viene además un periodo más difícil porque vamos a tener un pic natural, ¿no es cierto?, en periodo de invierno con los otros virus, etcétera. Entonces, quiero preguntarte, ¿dónde más puede el Estado de Chile echar mano para hacer frente a la crisis económica que esto trae aparejado? A ver, aquí hay dos cosas. Uno, yo diría que lo que no tenemos problema es en el tema de financiamiento. O sea, para que tengan ustedes una idea, hoy día la última información que tenemos disponible desde el punto de vista de lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es que vamos a tener un déficit fiscal este año del orden del 8% del producto. Esa es la magnitud que tiene en este momento el Estado de Chile en dos fondos soberanos en el exterior, que son ahorros que hemos acumulado en los últimos años producto de una buena política fiscal, que son del orden de los 23.000 millones de dólares, que más o menos corresponde a un 8% del Producto Interno Bruto, y esa es la magnitud del déficit fiscal. Entonces, si uno, pensando en estos términos, no estoy diciendo que se haga una cosa así, pero si uno pudiese girar contra esos fondos, le queda todavía toda la capacidad de endeudamiento que tiene el fisco, tanto dentro como fuera de Chile, que es muy grande, tanto en términos absolutos como en términos relativos a lo que están haciendo otros países en el mundo. Para que tengan ustedes una idea, nosotros estamos con una deuda deuda pública al Producto Interno Bruto de menos del 30%. El promedio de los países similares a Chile está en torno al 50%, y las estimaciones del Fondo Monetario que las acaba de plantear es que dicha deuda va a terminar siendo este año superior al 60%. O sea, hay 10 puntos de aumento que van a tener el resto de los países y quedaríamos, si nosotros no hiciéramos nada más que gastarnos los fondos soberanos, quedaríamos 30 puntos por debajo del promedio. No sé si me explico. Sí, se entiende. Pero hay otro elemento que también suma, por ejemplo, el ministro de Hacienda y otros que defienden aquí no descuadrarse en lo fiscal. No solo el déficit de este año del 8%, sino la magnitud de los intereses que tendríamos que estar pagando a la vuelta de un par de años, de 2.000, 3.000, 4.500 millones de dólares, solo en intereses por una deuda que se incremente demasiado. Es correcto, ¿no? Indudablemente esta situación es una situación que estamos hablando de la coyuntura de este año, donde yo digo que hay mucho más espacio de financiamiento, y eso tiene un correlato en mayores intereses, pero también hay que tener súper claro que los intereses a los cuales se puede endeudar el fisco hoy día, pensando en el tema de deuda, son extraordinariamente bajos. Para que tengan ustedes una idea, en Chile hoy día la tasa real de endeudamiento de un bono del gobierno a 10 años es menos de 1% real, es casi 0%.
Entonces, ese costo, claro, en términos nominales, uno dice 3%, es un costo súper razonable, mucho más bajo que la mayor parte de los países del mundo que sí están entrando en esta política. Y si entendí bien lo que decías al comienzo, ni siquiera sería necesario recurrir a tanto endeudamiento si es que se echara mano a nuestros fondos invertidos en el exterior, los 23.000 millones de dólares. Es correcto, es estrictamente correcto, suponiendo que uno quisiera quedarse con cero ahorros, no sé si me explico, claro, pero con una forma de entenderlo. Es una balanza todo lo que tenemos, evaluar. pero y quedamos con una deuda pública, quiero insistirles en eso, de las más bajas, o sea, ciertamente la más baja de la OECD y una de las más bajas, bueno, yo diría que se terminaría siendo, si no hacemos nada más en ese plano, de las más bajas, quizás la más baja de América Latina. Entonces quiero decir que hay mucho espacio por ese lado. Ahora, ese es un tema de financiamiento, ahí no tenemos problema. Insisto, estoy hablando de 6, 9, 12 meses. No estoy diciendo que esto es una situación que se pueda mantener para los próximos 5 años. Claro, Roberto, perdón que te interrumpa, es que es bien interesante y bien importante también para nuestros auditores ir entendiendo cómo les va afectando esto en su cotidianidad. Estamos conversando con el ex presidente del Banco Central, economista Roberto Saller. Tenemos por un lado la famosa ley de protección al empleo y mucha gente se está preguntando que es una ley que favorece a los que tienen contrato laboral, no a los informales. Para ellos hay otro tipo de ayuda. Y ellos dicen, mucha de esta gente que hoy día está en una situación de suspensión de sus salarios, dice, bueno, ¿qué va a pasar una vez que yo me como todo mi seguro de desempleo y a la vuelta el empleador me dice, ¿sabe qué? No tengo cómo mantenerle el trabajo, está despedido? Entonces, frente a esa situación que naturalmente se puede dar, tú dices que sí el Estado tiene formas de echar mano para poder ayudar a ese segmento de la población y al otro segmento que es justamente el segmento informal. Es correcto, tiene para echar mano, como digo, porque tenemos una enorme capacidad de financiamiento en el corto plazo. Y quizás lo más importante, y eso es lo que quería complementar de lo anterior, lo que hablamos antes, financiamiento. Ahora viene el problema de ejecución, o sea, cuánto y cómo está llegando de esto a las personas y a las empresas que lo necesitan, y ahí yo me temo, por lo que yo he sabido, que si bien vamos en la dirección correcta, vamos bastante atrasados, hay mucha letra chica, hay muchas personas que intentan obtener el subsidio de cesantía y se les pide una enorme cantidad de información, mucha de ella que tiene que ser dada en términos presenciales, sea formalmente o en la práctica real de las personas que no tienen acceso a Internet en la forma expedita, digamos, que podría ocurrir. Entonces, quiero decir que ahí yo pienso en elementos como los que han estado ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, en Dinamarca, en Japón, en que el Estado se preocupa de que le llegue directamente a la persona, digamos, estoy pensando en voz alta, a la cuenta RUT, de todas estas personas que tú hacías mención, le llegan a la cuenta RUT, no sé, por 200.000 pesos durante 4 meses, 300.000 pesos durante 4 meses, con cargo a este financiamiento fiscal, sin tener que pasar, suponiendo, digamos, que ya se agotó, y es bien probable que ocurra, que se agote el subsidio de cesantía al que hacía referencia, después se le abona a la cuenta de la persona, digamos, a la cuenta RUT. ¿Me explico? Y eso es bien universal, una cosa de ese tipo. Ya, una solución de ese tipo perfectamente factible, se está haciendo en otras partes, eso no es populismo, esa es una cuestión completamente razonable, en mi opinión, para una situación tan compleja como la que estamos enfrentando. ¿Cómo conversa una solución como esa, Roberto Saller, con lo que están planteando otros, que es permitir retiros anticipados de los fondos de pensiones? Porque me imagino que sería o una cosa o la otra, son distintos caminos para solventar la subsistencia durante algunos meses de las familias que se vean más en problemas, ¿no? Correcto, yo también considero que esa es una alternativa perfectamente a estudiar. Tienes razón tú que hay que tener cuidado de no sumar y sumar cosas, hay que probablemente es una cosa o la otra, aunque no necesariamente las personas que están hoy día con sus aportes a los fondos de pensiones son las mismas personas del mundo informal, pero puede haber algo de eso. Pero en concreto, el ejemplo que tú das yo creo que es muy importante. Yo creo que una alternativa rápida, eficiente, directa, es, por ejemplo, lo que se ha planteado, que es que las personas que tienen acumulados fondos en los fondos de pensiones o incluso en el pilar solidario, puedan retirar un porcentaje, 5 o 10%, no todas las personas sujeto básicamente al último ingreso que han tenido, en términos de que sean personas que no tengan un ingreso demasiado alto. Aquellos que lo necesiten, perfectamente pueden retirar ese monto. Eso es algo muy rápido, la AFP funciona muy bien hoy día en el plano, digamos, de los pagos para los retirados. Eso es una cuestión que podría hacerse, yo diría que fácilmente, ni siquiera en meses ni en semanas, sino en días, pero siempre y cuando el fisco chileno
se haga cargo de emitir un bono de reconocimiento muy similar al bono que se emitió en su momento en los 80 para aquellos que habíamos hecho contribuciones antes del sistema de la AFP. Claro. Entonces, si usted sacó 10 millones de pesos, por ejemplo, tenía 10 millones de pesos y sacó, no sé, 200.000 pesos de su cuenta individual en la AFP o la que tiene el Pilar Solidario, el fisco emite un bono por 200.000 pesos con en UF más un porcentaje que podría ser 3-4%, pagadero cuando esta persona efectivamente se retire de la fuerza de trabajo y jubile. Entonces, esa es una forma, me explico, eficiente, rápida, que llega a la vena, no pasa por ni que tenga que ser evaluado por los bancos, ni que tenga que ser evaluado por la Dirección del Trabajo, ni que tenga que ser evaluado por la Administradora de Fondos de Cesantía. Es muy eficiente y es pan para hoy y pan para mañana. Pero eso también supone, perdón Roberto, pero eso también supondría que el fisco se tendría que poner con otro resto para suplir ese retiro. Porque, ¿qué pasaría con otra idea? Por ejemplo, que la gente pudiera, en una de esas, como que adelantar 6 meses de pensión. No hacer un retiro de millones ni de cientos de miles de pesos de un paraguaso, sino que adelantar una pensión y pensionarse, como quien dice, de aquí a septiembre, a octubre, y recibir mes a mes una pensión. Y después, al final del periodo laboral, agregar esos mismos 6 meses de cotizaciones y seguir trabajando por 6 meses. Pienso que, tendría que pensarlo, hay que darle una vuelta, me parece una idea que hay que estudiar. Me pasa ahí que... Se me acaba de ocurrir, ¿no? La encuentro súper creativa y vale la pena estudiarla, pero sí, lo que me gusta de lo que yo le estoy comentando es que es una cuestión muy universal, yo creo que bastante más acotada financieramente, pensando en voz alta lo que usted está planteando, pero lo que quiero decir es que también esta tiene una correlación directa entre el retiro, o el retiro, digamos, 3-4 meses, también puede ser una cosa de ese estilo, similar a lo que plantea, pero uno dice, va a retirar un X monto de lo que tiene, a lo que tiene derecho y que es suyo, pero va correlacionado 1 a 1 con un bono que se reemplaza en la cartera de la AFP o en el Pilar Solidario, que lo esté manejando, se reemplaza 1 a 1 los montos de recursos retirados con un bono del gobierno. Sí, que va a ser, que es un costo fiscal que se va a pagar en el futuro, como ha ocurrido por lo demás con la actual política de AFP, en que el fisco chileno ha tenido que pagar una cantidad extraordinariamente grande de dinero desde el año 80 hasta ahora para justamente suplir ¿cómo se llama?, las contribuciones anteriores a las que las personas están haciendo en el sistema nuevo. Sí, estamos conversando con el ex presidente del Banco Central y economista Roberto Sales. Roberto, el ex secretario del Tesoro, es decir, el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda norteamericano Lawrence Summers, hablaba sobre lo importante que es cuidar, no volver rápidamente, ¿no es cierto?, a reactivar la economía, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hablaba de cómo va a ser la recuperación, cómo se la imagina él. Él decía, no va a ser una V corta, no va a ser una L, lo más probable es que sea una W. Y en Chile estamos hablando de la nueva normalidad. Y los chilenos tienen que estar conviviendo entre 12 ideas. Quédate en casa, nueva normalidad. El alcalde Lavín está anunciando que se va a abrir un centro comercial. ¿Cómo ves tú la recuperación y cómo interpretas las palabras también de Lawrence Summers? Mira, yo creo que lo que plantea Lawrence Summers es bien razonable para Estados Unidos y yo creo que es probable que sea para Chile. La verdad es que no sabemos cómo va a ser esta recuperación y es bastante... Hay algunos, los más pesimistas, piensan en una L, es decir, que esta cosa se cae y después se queda en un nivel muy bajo. Los más optimistas en una V corta. Y hay personas como Summers que están planteando de que es probable que en el fondo lo que hay detrás de esa posición es que hay una recaída o una vuelta, digamos, de la pandemia, más o menos fuerte que la actual, y eso llevaría a que la economía volviera a caer y tuviera que volver a recuperarse. Esa es la W que estamos hablando. Honestamente nadie sabe. Yo sí creo de que hay que mantener un equilibrio razonable entre el tema propiamente sanitario y también que empiece gradualmente a funcionar la economía. Y a mí me parece que el ensayo-error en esto, como quizás es lo que tú estás planteando, que ha planteado el alcalde Lavín para Las Condes, puede ser, yo pienso hoy día, quizás la estrategia más razonable que tenemos. O sea, es probar que no nos pase quizás lo de Quilpué, que hay que volver a cerrarlo, probarlo, digamos, y hasta que encontremos una fórmula intermedia,
en que vamos a poder convivir. Yo no creo que una recuperación rápida de la economía de ninguna manera, una recuperación lenta, pero recuperación al fin, que yo creo que es lo que debería cambiar el estado de ánimo y hacer que todos estuviéramos un poquito más optimistas, empezamos a gastar un poquito más, pero con el cuidado que esto requiere, que yo creo que hoy día todavía, en términos de sanitario, estamos todavía con una nebulosa y una incógnita grande. Claro, y todo eso se cruza, Roberto, con las sensaciones tan disparejas que entiendo yo que está generando cada sector, porque mientras está casi todo parado, uno ve que hay cosas que están por todo lo alto, como las ventas de supermercados, farmacias, los consumos online, las ventas vía e-commerce, el transporte de carga sigue funcionando, la producción alimentaria no se ha detenido. Entonces uno se pregunta, bueno, en una de esas hay cosas que pueden seguir funcionando sin que tampoco, así como no podemos esperar una recuperación fuerte, en una de esas la caída no está siendo tan fuerte o tan general. Exacto, yo creo que tenemos que esperar datos, sobre todo yo diría de la segunda quincena de marzo y de abril. Todavía no tenemos realmente prácticamente ningún dato de ese tipo. Mi impresión es que va a ser fuerte la caída, bien fuerte, si bien es cierto que hay que distinguir no solo lo que tú dices que es real por sectores, sino que también por... A ver, el efecto de la pandemia ha sido mucho menor, por ejemplo, que en algunas comunas en Santiago o en Temuco o en Chillán, donde han sido muy graves, digamos. Entonces, tampoco es lo mismo las ventas de algunas empresas que yo conozco, que en algunas regiones les ha ido razonablemente bien, y en otras extraordinariamente mal. Entonces, yo también pienso que esto va a ser, no va a ser un desastre, pero va a ser una caída muy fuerte, porque todo lo que es sector servicios, que no es ninguno de los que tú mencionas, y es un sector que representa el 50% que hacemos los chilenos en gasto en consumo, el consumo de servicios, gastamos el 50% del consumo en servicios, el 50% en bienes, todo lo que estamos hablando antes, excepto el transporte, que el transporte de carga puede andar bien, pero el resto del transporte anda extraordinariamente mal. Los servicios yo diría que es un sector muy importante, cuya cuantificación generalmente viene con las cuentas nacionales con un atraso de cerca de 3 meses, pero que eso sí que van a tener una caída violenta. Entonces, pienso que hay que estarlo mirando. Pero tú tienes razón, estamos en un terreno desconocido. Decir otra cosa yo creo que realmente es no decir la verdad. Esto es un terreno desconocido, este tipo de crisis no la hemos vivido ninguno de los que estamos vivos hoy día, ni en Chile ni fuera de Chile, entonces estamos en un terreno muy inexplorado. Sí, Roberto, ¿cómo ves tú la reacción? Porque estamos hablando del Estado y de lo que el Estado tiene para echar mano. ¿Cómo ves tú el comportamiento que ha tenido el empresariado, particularmente las grandes compañías? ¿Dirías tú que están dando lo mejor de sí para que el impacto efectivamente no lo paguen los más desfavorecidos, que son justamente los trabajadores? Para serte bien sincero, no puedo responderme a esa pregunta porque no conozco bien lo que ha estado ocurriendo a nivel de las grandes empresas en ese plano. Yo realmente no sé, tengo la impresión, intuitivamente, que más allá de un aporte que se está haciendo, entiendo, a través de la Confederación de la Producción y el Comercio, pero a nivel de empresa, tengo la impresión que se podría hacer bastante más en términos de reconocer la magnitud de esta crisis y compartir con las personas que son sus colaboradores, que están muy complicados, poder, digamos, ayudar fuertemente. Honestamente no sabría decirte si es un tema general o no, pero tengo la impresión que se puede hacer más de lo que se está haciendo. Bien, pues Roberto Saller, economista, ex presidente del Banco Central, muchas gracias por compartir este análisis en ADN. Muchas gracias. No.